Siempre es un placer estar con ustedes, Adri, gracias. La idea nuestra con Marisa, con Nati y con Eleonora fue organizar este ciclo de charlas que lo venimos haciendo en bastantes lugares. También es cierto que al principio 4 charlas parecía un montón, pero ya habiendo pasado el tiempo, 4 charlas es poco, porque bueno, el tiempo va pasando y ya esto que empezó como una excepción ya parece un poco más la regla en este contexto. Así que, digamos, intentamos por lo menos a partir de estas 4 charlas acercarles para reflexionar juntos estos problemas que trae la pandemia y la cuarentena, obviamente, y cómo se fueron resolviendo algunos conflictos que tienen que ver con las relaciones de familia y la pandemia, ¿no? Así que me toca a mí primera clase, siempre esta le toca a Marisa, pero esta vez me toca a mí. Voy a compartir un Power, pero esperen, compartir pantalla. Acá vamos. Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí? Esperen que... Ahí está. Bueno, muy bien. Primero, acá vamos. Cómo esta cuestión, ¿no? De que nosotros estamos acostumbrados a manejar el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la Ley de Mediación y todo lo que uno más o menos va trabajando en el día a día, pero de repente nos encontramos con un amigo nuevo, que es el boletín oficial. Porque claramente todo lo que está pasando en este momento, decreto, resolución, tanto de nación como de provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es lo que más o menos nosotros estamos trabajando, provincia y capital. Así que, digamos, tenemos un nuevo amigo, que es este boletín oficial, y que si uno no lo lee un día, como que parece que queda afuera un montón de cosas y se va perdiendo un montón de cuestiones. Pasó mucho más al inicio de esta cuestión, pero les recomiendo y les sugiero que vayan viendo las cuestiones que salen, porque salen muchas más cosas de lo que uno se entera por los medios y lo que nos enteramos al charlar entre nosotros, así que les recomiendo y les sugiero que vayan a visitar a nuestro nuevo amigo, tanto en la provincia como en la nación, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, seguimos en casa, así que tenemos tiempo. Yo sé que todos y todas estamos trabajando más que en nuestras vidas cotidianas porque no hay día, no hay horario, y muchos de los que están acá hemos charlado en otras reuniones o personalmente, no personalmente en vivo, sino virtualmente, pero individualmente. Así que sé que están muchos y muchas trabajando más de lo habitual, pero bueno, también ayuda también a pasar el tiempo, y estas charlas también ayudan a hacernos compañía un poco, al menos en esto, telemáticamente. Dicho esto, como yo les decía, escenario de excepción se empieza a transformar en un escenario de regla, porque ya después de 100 días, bueno, ya no podemos hablar de una excepción, por lo menos en este contexto que estamos pasando. Entonces, habría que pensar en reconfigurar esta tensión que existe todo el tiempo entre autonomía de la voluntad, este interés individual, y el orden público como interés social, ¿no? Porque uno, cuando va a las normas, claramente el Código Civil y Comercial tiene una mirada con la autonomía de la voluntad mucho más presente que lo que tenía el Código Civil anterior, le da mucha opción y mucha libertad a la gente para que pueda acordar y pensar sus proyectos de vida, etcétera, etcétera. Pero esta idea de autonomía de la voluntad traducida en la libertad individual está claramente en tensión en este momento con una cuestión de interés social y el orden público que nos viene a, digamos, a pegar a esta autonomía de la voluntad, que se va achicando cada vez más en este contexto o este escenario de excepción. Si bien se está transformando en la regla, sigue siendo un contexto de excepción, porque claramente espero que no tengamos que vivir mucho más tiempo así. Así que esta tensión está muy fuerte en este momento, y claramente hoy el orden público tiene un peso que no se puede desconocer frente a esta autonomía de la voluntad. Además, tenemos esta cuestión de que la única forma de prevenir o de cuidarse es quedarse en casa, porque la vacuna somos nosotros. Porque claramente este desarrollo científico se está moviendo y se está motorizando en todo el mundo, Argentina incluida, como ustedes saben, es uno de los 10 países o 12 países ahora que está trabajando sobre la vacunación, pero mientras no tengamos vacuna, hay que quedarse en casa o salir por lo menos posible. Y además, como ustedes saben, empezamos esto el 20 de marzo, la prórroga de la prórroga, y claramente en el AMBA esto se va a seguir extendiendo, y cómo estos tiempos van profundizando muchos conflictos que tienen que ver no solamente con las relaciones de familia, sino claramente con situaciones económicas, cuestiones de otras enfermedades que no son el COVID-19, porque parece que lo único que pasa es el COVID-19, y claramente hay un montón de
enfermedades y de problemas de salud que la gente tiene que van por fuera del COVID-19, por lo cual, digamos, el tiempo también va profundizando un montón de conflictos que existen en la realidad de todos nosotros. Entonces, digamos, de nuestro lado de operadores y operadoras jurídicas, tenemos que plantear este nuevo escenario con dos principios que no pueden faltar en un estado de excepción como el que estamos viviendo, que es el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad, ¿no? Esta idea de que todo lo que pedimos y todo lo que resolvemos y todo lo que podamos acordar deba ser lo más razonable posible. Digamos, no vamos a pedir ahora resolver una cuestión de, hablando en procesos de familia, un régimen de comunidad, porque claramente se puede resolver, pero no es, no tiene la importancia, ¿no?, de la emergencia que estamos viviendo, a diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con un proceso de alimentos o con una cuestión de una situación de adoptabilidad o un abrigo, o un problema de violencia ni hablar, o de salud mental, con lo cual esta idea de razonabilidad y proporcionalidad también tiene que ver con la tarea que todos y todas vamos pasando en este contexto, en este estado de excepción. Entonces, claramente, el aislamiento social no impacta igual en todos los lugares, ni a todas las personas. Primero, tenemos que pensar esta idea de reafirmar este concepto de vulnerabilidad, o vulnerabilidades en plural, y partir de una mirada diferente, de que nosotros por ahí podemos, digamos, sobrevivir de alguna manera, pero mucha gente no puede sobrevivir en este contexto. Y claramente la situación económica, las cuestiones de salud mental y de discapacidad, y de violencia ni hablar, tienen un lugar central en todas estas discusiones que estamos teniendo, pero claramente esta idea de vulnerabilidad tiene que estar reafirmada absolutamente, y como uno, desde el lado que se encuentre en el ámbito de operadores judiciales, operadores jurídicos, tiene que poner el énfasis en esos lugares de individualizar bien quiénes son las personas vulnerables o los más débiles frente a esta cuestión, porque claramente los niños, niñas y adolescentes, las personas en una situación de violencia familiar, cuestiones de salud mental y adultos mayores están en un lugar mucho más perjudicial en esta cuestión, más allá de los problemas económicos que nos pueden atravesar claramente a todos y a todas. Y además, esto que yo les decía, el hacinamiento, ¿no? La realidad. Hay lugares, como pasó acá a 10 cuadras, Villa Azul, esto sucede, o en la Villa 31 también, y en un montón de barrios populares, digamos, donde la gente está hacinada y que el contagio es mucho más rápido y que si no se toman medidas rápidas y eficaces, esto hace también que la vulnerabilidad se vea profundizada y que este lugar de los débiles, digamos, empiece a acoparse mucho más. Entonces, esto también claramente impacta en la situación económica que todos sabemos. Y una cuestión más, una cuestión que la pandemia hace que visibilizar o que desnuda, ¿no? Hacer más evidente lo que era obvio hasta hace 100 días atrás, la desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, hagamos una audiencia virtual, hagamos una audiencia con los chicos virtualmente, hagamos una audiencia de mediación con los medios telemáticos y notifiquemos por WhatsApp, bueno, son herramientas que antes ni siquiera pensábamos que el Poder Judicial podía llegar a usar, o que los organismos podían llegar a usar, y de repente estamos haciéndolas un montón. Ahora bien, ¿quiénes tienen acceso a eso? ¿No? Entonces también esta cuestión de desigualdad estructural se ve mucho más visible y profundizada, porque cuando uno empieza a ver que cuando uno quiere tomar una audiencia, hay una de las partes que no tiene, por ejemplo, datos móviles para conectarse, claramente esa desigualdad se ve mucho más profundizada, entonces desnuda esta pandemia un montón de problemas estructurales que teníamos y que o no los veíamos o no los queríamos ver, ¿no? Entonces, me parece que, como me adelanto un poco al final, esto es una oportunidad para poder pensar, ¿no?, en una justicia y una actividad, un ejercicio de la abogacía y cuestiones jurídicas, o también del Estado, ¿no?, como órgano administrador, por ejemplo, los servicios, o las agencias de discapacidad, o ANSES, AFIP, y todos los organismos que requieren de esta agilidad y esta eficiencia en sus actividades. Me parece que es una oportunidad para que, digamos, bueno, todas estas herramientas telemáticas, electrónicas, digitales, nos puedan ayudar a mejorar en el futuro. Ahora, para mejorar y dejar a todos adentro de este sistema, tenemos que empezar a pensar, digamos, cómo achicar esa brecha de desigualdad que se genera por también la utilización de los medios tecnológicos. No todos y todas tenemos este acceso a la tecnología
como lo tenemos nosotros que estamos acá conectados y que ya después de 100 días hicimos 20.000 Zooms y que ya nos parece parte de nuestra vida, pero hay un montón de gente que ni siquiera tiene datos móviles en el celular. Entonces me parece que también hay que trabajar bastante en esto y no pensar que si alguien no se conecta a una audiencia es porque no quiso, no, es que quizás no puede. Esto también pasa en la facultad ni hablar, digamos. Yo doy clases en la UBA, en la UNDAV, y hay alumnos y alumnas que no se pudieron conectar y que les estamos mandando videos como podemos y algunos textos para que por lo menos alguien se los acerque o algo, porque también se ve en este contexto y en esos lugares la desigualdad. Así que es un tema o una alarma que se nos prende por la pandemia y que, como yo repito, o no se veía o no se quería ver. Además, estas relaciones de familias en plural y de géneros en plural en acto da una cuestión muy variada de las situaciones y de los panoramas que cada uno y cada una de estas familias y personas van viviendo. Claramente, las familias monoparentales, por ejemplo, una mujer con sus hijos, no están en las mismas condiciones que una pareja que conviven ambos y que quizás uno sale a trabajar y el otro se puede quedar a cuidar a los chicos y van rotando digamos, hay quizás muchísimas familias monoparentales, especialmente, digamos, compuestas por una madre con sus hijos que tiene, además de salir a trabajar, o que no puede salir a trabajar porque no tiene con quién dejar a los chicos, ¿no? Esta cuestión de cuidado, tareas de cuidado ni hablar, de educación, porque también el colegio está haciéndose en las casas y los progenitores y progenitoras han tomado también un rol, digamos, muy importante en las tareas educativas, con lo cual también se profundiza esta diferencia, ¿no? Más allá de que sea una familia monoparental o no, quién se recarga todas estas tareas, que tienen que ver claramente con una cuestión de una mirada de género, digamos, quiénes son la mayoría de los casos, quiénes se cargan con estas tareas educativas, tareas de alimentos, de cuidado, de trabajo, con lo cual me parece que también hay que poner el eje en estas cuestiones para el futuro y ver cómo de alguna manera esta mirada de géneros puede empezar a modificarse, porque con una ley, no, como es el Código Civil y Comercial, por ejemplo, dándole un peso a las tareas de cuidado, o las leyes de violencia, o un montón de otras leyes que tienen que ver con una mirada de perspectiva de género, no alcanzan porque en la realidad pasa otra cosa. Con lo cual me parece que también el Estado, a través de las políticas públicas, debe, más allá del cambio de chip que tenemos que hacer todos nosotros, mirar esta cuestión. Por eso vuelvo a decir, quizás esto sea una oportunidad para salir mejores, ¿no? También, digamos, ¿qué pasa con las familias que están recién en estas rupturas o no rupturas porque estamos en pandemia y dijeron, bueno, mantengamos esta cuestión porque no tengo dónde ir, entonces después de la pandemia veremos? O cómo se agravan estas situaciones de ruptura, ¿no? Entonces, lo he hablado un poco con Norma y con Ariana y con Lucila en algunas charlas que tuvimos hace un par de semanas en la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora, digamos, esta oportunidad, ¿no? Para, en vez de judicializar, poder llegar a mejor puerto o mejores comunicaciones entre letrados y letradas para poder resolver lo mejor posible los conflictos que se suceden, haciéndoles entender a las personas que hoy la justicia no es la mejor opción. Nunca lo es, pero hoy mucho menos. Ni hablar cómo impacta la incertidumbre económica, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Y que después sí me voy a referir a esto en esta charla, que es un tema que me toca, en este repartija que hicimos con las chicas, me toca a mí. Y también esta diferencia clara entre si las familias tienen hijos pequeños, niños, niñas, o hijos adolescentes, ¿no? Esto de cómo pasan los chicos de un lado a otro, o si hay dos viviendas, o quién puede salir solo y quién no, y claramente esto impacta también con el principio de autonomía progresiva, es decir, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los chicos de 15 años, es decir, adolescentes, pueden salir a correr en las actividades de running que están autorizadas en la ciudad. También pueden todos, hijos pequeños o hijos adolescentes, hacer las salidas recreativas los fines de semana, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que los adolescentes están casi invisibilizados, y los hijos pequeños pueden, por ejemplo, acompañar a hacer las compras a sus progenitores o sus encargados de cuidado. Ahora bien, estas son reglas establecidas en los decretos. Claramente, uno sale un minuto a la calle y ve que hay no solamente adultos en la calle, sino que muchos adultos salen con sus hijos adolescentes o con sus hijos pequeños, más allá de lo que estos decretos como ley permitan en la realidad. Por lo cual, me parece que también todo esto, estas relaciones de familias, estas situaciones que suceden, impactan claramente en una muy variada situación que se sucede en este panorama de pandemia. Además, todas estas cuestiones que no podemos también olvidar, ¿no? ¿Qué pasa con los geriátricos y qué pasa con esos adultos mayores que están albergados en esos lugares, digamos, lejos de su familia porque su familia no puede ir a visitarlos, con un gran
digamos, un gran achicamiento de las cantidades de personas que trabajan en los geriátricos, los problemas de salud, digamos, las noticias todos los días, un geriátrico más con muchos contagiados, con lo cual todo eso también agrava la situación, y son agravamientos de situaciones institucionales. Las cárceles, digamos, la cantidad de casos que hay en cárceles, y ni hablar en las cárceles de mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos en las cárceles, con lo cual también ahí tenemos una doble vulnerabilidad, ¿no? Niños y niñas menores de 4 años que viven con sus madres ahí, y que están en una situación también de una posibilidad de un contagio mucho más amplio que en sus viviendas. Ni hablar con las cuestiones de discapacidad, también qué implica para chicos, por ejemplo, con autismo, estar 100 días encerrados, ¿no? Y esto también hay fallos, y hay medidas cautelares y amparos que se han tramitado en la justicia nacional y también en algunas provincias. Esta idea también de la sobremedicación respecto a estos niños con autismo o niñas con autismo, digamos, también los pone en una situación de salud preocupante, porque la sobremedicación también es perjudicial para la vida y la salud de estas personas. Y ni hablar, y es un gran problema y es un gran conflicto que hemos hablado bastante con personas que trabajan en la justicia de familia en estos meses, qué pasa con los niños y las niñas y los adolescentes que están institucionalizados en hogares, ¿no? Y ¿qué hacer? ¿Esperar que pase todo esto? ¿O acelerar estas vinculaciones que pueden llegar a dar un buen puerto para estos chicos en el futuro? ¿Priorizar a las familias solidarias que están inscriptas? Digamos, digamos, un montón de problemas que tenemos que pensar, digamos, y que uno en el trabajo del día a día quizás no lo ve, pero también esto tiene que ver con la institucionalidad del Estado, ¿no? Y cómo se va invisibilizando estas noticias y quizás las noticias pasan por otro lado. Sí, los geriátricos salen en todos lados, las cárceles hace un tiempo también ha salido las noticias, pero lo demás, no quiero decir, porque siempre cuando lo digo me duele decirlo, pero parece ser que las personas con discapacidad y los chicos que están en hogares son una parte de la población que está olvidada. Con lo cual me parece que hay que visibilizarlos y darles un peso muy importante. Dicho toda esta introducción, y que es por este camino vamos a ir en estas 4 charlas, mi idea es trabajar 2 temas en particular hoy, y uno claramente tiene que ver con un gran problema, un gravísimo problema que el Estado está ocasionando en la vida de las personas que están recién nacidas. ¿Por qué digo esto, no? Y estamos viendo, por ejemplo, y pongo esta, pero a todas las provincias ha pasado lo mismo, el gobierno de Mendoza saca una noticia que dice: la inscripción de los recién nacidos deberá realizarse cuando concluya el aislamiento. Es decir, esto se ha sucedido en todas las provincias, puse esta porque fue la primera que salió, pero lo podemos registrar en todos los lugares, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es decir, los registros civiles están cerrados. Ahora, por suerte, han empezado a abrir, porque ha sucedido muchos problemas con esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, para ver el marco, digamos, de por qué esto es una preocupación, tenemos que ir a ver directivas internacionales y cómo está compuesto el Estado Nacional y los estados provinciales respecto de esta cuestión de los registros civiles, ¿no? Primero tenemos el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento. Es decir, casi que es el primer derecho que el niño o niña va a haber digamos, recibido, ¿no? Niño o niña que debe ser inscrito inmediatamente. Eso dice la Convención de Derechos del Niño, Convención Internacional, que tiene rango constitucional convencional, con lo cual es ley para Argentina, y que esto claramente no solamente está en la Convención de los Derechos del Niño, sino también en las leyes nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito nacional 26061 como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires 13598. Pero es tan importante en el marco de la pandemia esta cuestión de los registros de nacimiento. Miren el peso que tiene este derecho de inscripción, porque claramente tiene que ver con un derecho humano, que tiene que ver con el derecho a la identidad, y no solamente con la identidad respecto de quién sos hijo o hija, sino también con que si vos sos un NN, jurídicamente hablando, porque no estás inscripto, no tenés un nombre jurídicamente hablando, no tenés acceso a tus otros derechos, porque al no tener partida de nacimiento, ¿a dónde vas a ir a pedir una asistencia de salud o una asistencia de educación? En el caso de los recién nacidos quizás no es tan importante hoy, pero sí claramente esto sucede más allá de la pandemia en un montón de otras situaciones. Con lo cual, no estar inmediatamente inscrito claramente viola un montón de derechos humanos que vienen atrás de esta falta de inscripción. En el marco del COVID, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU saca un documento específico sobre derechos del niño en el marco del COVID, y el artículo 5 dice: los estados deben, con lo cual los está obligando a los estados internacionalmente,
mantener la provisión de servicios básicos para niños, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimiento. Y en especial dice que los servicios de registro de nacimientos no deben suspenderse. Si uno lee esto, ¿qué puede decir? Claramente los registros civiles deben estar abiertos en Argentina. Pero como yo les mostré esa noticia del gobierno de la provincia de Mendoza, que se replica en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claramente esto no estaría pasando, con lo cual Argentina, por incumplir este documento del Comité de los Derechos del Niño, claramente está incurriendo en una responsabilidad internacional del Estado argentino. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es un órgano superior a nosotros y que nos baja directivas y guías de actuación, saca también una guía sobre principios y obligaciones generales en el marco de la pandemia para los estados de América en general, el 10 de abril de 2020, y dice: en el inciso F de este documento, de esta guía de actuación, las medidas que los estados adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, de temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada. Y en el siguiente dice que claramente todo esto está basado o está apoyado en un sistema de derecho internacional, con lo cual no es solamente para el derecho interno, sino que el derecho internacional te está imponiendo también esta serie de requisitos que tienen que ver con lo que decía antes el Comité de los Derechos del Niño, también pensando o apoyándose en otros principios como el principio de legalidad, el de necesidad, el de proporcionalidad y el de temporalidad. Y cualquier medida que sea utilizada de manera ilegal, abusiva o desproporcionada, claramente pone al Estado en una violación a los derechos humanos y a una violación o afectación al sistema democrático de gobierno. Con lo cual, miren lo fuerte que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al decirle a los Estados: ojos con esto, cumplan de manera proporcional, temporal, legal y en un estado de necesidad, y claramente teniendo en consideración la protección de la salud pública y la protección integral. Ahora bien, mi pregunta, o ustedes pueden preguntarse, bueno, lo mejor que puede pasar es que la gente no salga a inscribir a sus hijos para que haya menos tránsito en la vía pública. Ahora bien, si yo les digo que al no inscribir a un chico, ponen a este chico en un lugar de inseguridad absoluta, por ejemplo, con su salud, porque no lo van a tener en ningún lado, porque es CNN, claramente, sopesando estos derechos, hay que buscar alguna forma para que estos chicos estén inscriptos inmediatamente después de su nacimiento. Entonces, cuando uno analiza cómo es o cuál es el rol de estos organismos del Estado, las inscripciones registrales, tenemos dos claros organismos. Por un lado, los registros civiles, que dependen de los gobiernos provinciales, de los estados provinciales, y el RENAPER, o Registro Nacional de las Personas, que claramente, como digo, depende del Ministerio del Interior de la Nación, con lo cual es un sistema nacional. ¿Cómo juegan estos dos organismos? Los registros civiles hacen las partidas de nacimiento, entre otras cosas, obviamente, y el RENAPER da los documentos nacionales de identidad. Pero ¿cómo uno tramita el documento? Teniendo la partida de nacimiento, con lo cual, aunque el RENAPER funcione, si uno no tiene la partida de nacimiento, el RENAPER no te va a poder expedir tu documento nacional de identidad. Por lo cual, me parece que es un trabajo coordinado en tanto los registros civiles, que dependen de la provincia y a su vez de sus municipios, como del RENAPER, que depende del Estado Nacional. Esto tiene que ver con, o es el marco de las inscripciones registrales en el marco del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Entonces, cuando vamos a la letra del decreto 297 de 2020, que fue el primer decreto que declaró este aislamiento social preventivo y obligatorio, allá por el 20 de marzo de 2020, que pasaron 100 días, pero parece un año, cuando uno va al artículo 6 de ese decreto, el inciso 6 dice que quedan excluidos de este aislamiento social preventivo y obligatorio las personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Claramente esta situación de fuerza mayor es un concepto vago, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que darle contenido a ese concepto de fuerza mayor. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? Porque claramente si uno tiene un montón de incisos, por ejemplo los médicos, uno no puede meter a los médicos en esta situación de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque los médicos tienen ya un inciso especial para ellos. ¿Quiénes pueden ser situaciones de fuerza mayor? Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, ¿se escucha bien, no? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes entran en situación de fuerza mayor? Claramente esto tiene que ver con cómo uno va pidiendo los permisos, por ejemplo, tiene que ver con
personas que están al cuidado de niños o niñas, personas que están al cuidado de adultos mayores, que tienen que ir a llevarle la comida a la casa, con lo cual uno tenía que hacer este permiso, esta declaración jurada, y que están incluidos dentro de este inciso de situaciones de fuerza mayor. El inciso 7 habla de personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. ¿Por qué esto lo traigo acá? ¿Qué se entiende por estas personas? Claramente tiene que ver con personas que trabajan en los centros de velatorio, como en las personas que trabajan en los cementerios, ¿no? O en los lugares de cremación. Es decir, todas las personas que tienen un servicio de velatorio pueden abrir. ¿Y por qué traigo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene que ver con que los registros civiles entendieron, o se entendieron, dentro de este inciso. ¿Por qué? Porque son ellos quienes expiden los certificados de defunción. Por lo cual, los registros civiles estarían funcionando desde el día 1, están funcionando desde el día 1, para hacer certificados de defunción. Y ahora miren esta cuestión de proporcionalidad que yo les decía antes y de razonabilidad. Un certificado de defunción de una persona que murió claramente, porque eso se necesita un certificado de defunción, ¿puede esperar 15 días, 20 días, un mes? Claramente puede esperar. Porque necesitamos nada más ¿para qué? Para hacer los trámites de alguna pensión, por ejemplo, y eso ANSES está trabajando para que se pueda también llevar estos trámites de manera posterior, y que después obviamente si no se cumple, se deja sin efecto el beneficio, y para hacer sucesiones. Con lo cual me parece que hay una desproporción en sí hagamos certificados de defunción, pero no hagamos certificados de nacimiento, donde ahí sí estás vulnerando derechos de personas que hoy están acá. Y además, el inciso 2 de este artículo 6 toma o deja como personal esencial a las autoridades superiores de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores del sector público nacional, provincial, convocados para garantizar actividades esenciales, por lo cual, si los oficiales públicos de los registros civiles están dentro de esta situación, que son autoridades del registro civil, con lo cual son funcionarios públicos, y están yendo a hacer los certificados de función, pues ¿por qué no pueden hacer estos certificados de nacimiento? Por lo cual, me parece que es desproporcionado y me parece que es arbitrario e ilegal, ¿no? Teniendo en cuenta los derechos que se juegan. Entonces, mi pregunta, que tiene que ver con esto, me fue el power, ahí está. ¿Por qué los registros civiles han entendido que la defunción de una persona debe inscribirse sin ser considerado un servicio esencial dentro de ese artículo 6, inciso 7, y no usan la misma lógica con relación a los nacimientos? Y si esto es una postura estatal razonable o proporcional, de acuerdo a los derechos en juego, que es lo que yo les venía marcando. De tal gravedad esta situación, que claro, empiezan a nacer niños y niñas, un montón, en el marco de la pandemia, y qué pasa con el acceso a la salud de estos niños y niñas. Entonces, la Superintendencia de Servicios de Salud, atento a la paralización de los registros civiles ante la falta de inscripción de estos nacimientos, saca una resolución diciendo, del 7 de abril de 2020, diciendo que se disponga a todos los agentes de seguros de salud y las entidades de medicina prepaga a que se incorporen a todos los niños que nacieron a partir del 20 de febrero de 2020 y hasta 45 días posteriores a la finalización del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. De manera provisoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos niños, más allá de que no tengan partida de nacimiento, puedan tener acceso a los servicios de salud. Bien por la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora, digo, ¿no? ¿Cómo se acredita esto? Bueno, ¿qué dice la Superintendencia? Solamente se acredita con el nacimiento, es decir, claramente no vamos a obtener la partida de nacimiento porque los registros no te la están expidiendo. Ahora sí, con el certificado médico de nacimiento expedido por el lugar, por el nosocomio o la clínica privada donde el niño o niña ha nacido. Por lo cual, en alguna cuestión, esta pata de los servicios de salud queda garantizada para los niños y niñas que han nacido desde el 20 de febrero de 2020 hasta 45 días posteriores a la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio, que seguramente se va a extender, pero bueno, hasta el final de eso, 45 días después. Por lo cual, me parece que es una buena medida, es una medida proporcional. Más allá de que estoy en contra de que no se inscriban los registros civiles, por lo menos es una pata para que estos chicos tengan acceso a la salud. Pero cuando uno va a el derecho a la identidad como derecho humano, claramente es un derecho humano la identidad, esto de que yo les decía al principio, ¿cómo puede ser que el Estado ponga a tantos niños y niñas que han nacido en esta situación
como niños y niñas NN, ¿no? Porque más allá de que los padres le pongan un nombre, para el aspecto jurídico es un NN. Después, esta idea de la responsabilidad del Estado, porque estás negando un derecho humano sin fundamento, ¿no? Esto de, sí, hay medidas restrictivas dentro del aislamiento social preventivo obligatorio, pero tiene que haber otras menos restrictivas, porque tenés que sopesar esos derechos, y cuando vos sopesás derechos humanos, claramente no puede estar los niños otra vez siendo NN. Y además, como el propio Estado, y principalmente los estados provinciales, han creado categorías inexistentes. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver algún ejemplo. En algunas provincias dice, bueno, se pueden inscribir a algunos niños, pero no todos. ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Dónde está el principio de igualdad entre todos estos niños, no? Entonces miren que termina siendo uno de los varios, en realidad, de los registros civiles de las provincias. Solamente se pueden inscribir los que se entiende como inscripciones urgentes. ¿Cuáles son esos niños que se pueden inscribir de manera urgente? Solamente los niños que nazcan con problemas de salud y que necesitan atención especializada. Bueno, frente a esta cuestión yo les puedo decir dos cosas. Todos los bebés y las bebés que nacen necesitan atención sanitaria, aunque no tengan problemas de salud, porque nacen y necesitan, ¿no?, de la atención básica al momento del nacimiento. Y otra cuestión, ¿qué sucede si el problema de salud se desata 5 días después? Porque pueden estar todo bien, se van a la casa y tienen un problema de salud, de hecho suele suceder, por lo cual no, a esos no los inscribimos. Entonces miren cómo, para tratar de garantizar un poco el sistema, crean categorías que discriminan, porque a algunos sí y a otros no. Entonces también termina poniendo en un lugar al Estado de irresponsabilidad internacional. Les preferiría que digan a ninguno, porque acá tenés una doble situación, ¿no? Una doble vulneración. Pasó tanto de esto, hubo tanta agua debajo del puente que se habló de estas cuestiones, que salió en los medios, y la verdad que se habló bastante en la tele respecto de esto, y ni hablar en la doctrina jurídica, que sale una resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, del 2 de abril de 2020, 450-2020 es la resolución, donde se amplían las actividades que están declaradas como esenciales, o los servicios que están declarados como esenciales, y dentro de todos estos ponen en el octavo inscripción, identificación y documentación de personas. Por lo cual podríamos entender que a partir del 2 de abril de 2020, los registros civiles debieran estar inscribiendo niños y niñas que han nacido. Y ni hablar del RENAPER haciendo la documentación. Pues claramente esto no sucedió. En algunas provincias, por ejemplo, Chaco, La Pampa, Río Negro, fueron las primeras, en realidad, nunca estuvieron suspendidos las inscripciones de nacimiento, pero en algunas, con esta resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se ha empezado a inscribir, pero no en todas. Y, por ejemplo, dentro de la misma provincia de Buenos Aires, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Por lo cual, seguimos después de 2 de abril, 2 de mayo, 2 de junio, casi 2 de julio, 3 meses sin una respuesta determinada de esta cuestión. Frente a esta cuestión, me parece que uno tiene que pensar en decir, entonces, ¿qué hacemos? Porque uno es padre o madre de un niño que nace, que lo tiene NN, y por ahí si estamos guardados no pasa nada, pero frente a un conflicto, sí que pasa. Entonces, claramente, hay que enojarse mucho, hay registros que siguen sin inscribir, por lo cual decirle, señor oficial público, señora oficial pública, usted está incumpliendo con los deberes del funcionario público. Y esto tiene una sanción penal en el 248 y 249 del Código Penal. Y claramente tienen habilitaciones especiales, tienen como sanciones la prisión, tienen multas, con lo cual me parece que frente a esta cuestión, los oficiales públicos no creo que sea muy divertido recibir alguna denuncia por esto, pero me parece que ya después de 3 meses es una herramienta súper válida porque los chicos no pueden seguir sin inscripción y seguir siendo NN en un Estado democrático de derecho. Por lo cual, me parece que bajo ningún punto uno puede dejar de visibilizar esta cuestión. Y además, miren lo que pasa. Claro, sale esta resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros y empezaron a desesperarse muchos registros. Entonces, por ejemplo, en Rosario del Tala, y por favor, recuerden Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, y por qué, ahora lo voy a decir, como por Facebook empiezan a decir, necesitamos comunicarnos con tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, llamen por teléfono de tal día, WhatsApp, lo que quieran, pero señoras, ustedes han parido a alguien, con lo cual les estamos llamando para que vengan a inscribir a los chicos. Son 3, 6, 7, 10 mujeres, ¿no? Rosario del Tala tuvo el caso Fornerón.
Caso Fornerón, Estado argentino condenado por la Corte Interamericana, siendo responsable internacionalmente por primera vez el Estado argentino por una cuestión de una adopción, entre comillas adopción, después se convirtió en una adopción legal, pero al principio no fue una adopción legal, claramente fue una entrega directa o una compraventa de una niña en este pueblo y en este registro civil. Con lo cual miren cómo puede volver a pasar, no solamente en Rosario del Tala, ¿no? En cualquier otro, esta cuestión de una compraventa de un niño, porque como ese nene, se lo lleva a otro y dentro de 3 meses lo inscribe a nombre de otra persona. Entonces miren cómo puede hacerse mucho daño, no solamente por no tener un acceso a la salud, sino también por poder pasar estas cuestiones que son trágicas, ¿no? Y como Argentina, o como vamos a olvidarnos de la responsabilidad internacional, como este pobre señor de Fornerón estuvo 17 años, llevamos 19 años luchando para recuperar a su hija, y ya ha perdido en todas las instancias. Más allá de que la Corte Americana le dijo, usted tiene razón, y el Estado argentino es condenado porque incumplió, en ese momento, 12 años después, ya nada se puede hacer, esta niña ya está, digamos, dentro de esta familia con el afecto y la importancia de la imposibilidad de sacarla de esa familia para entregársela a su progenitor de origen, ¿no? Entonces mire cómo esto puede volver a suceder, y puede suceder sistemáticamente, porque hay muchos miles de chicos que han nacido en el marco de esta pandemia. Un conflicto actual, por ejemplo, que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a esta cuestión. Miren, un memo de la Dirección de Registros Civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice: el personal de cada delegación hospitalaria que está dentro del marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá recibir el certificado médico de nacimiento, ¿sí? Y si el paciente que dio a luz es confirmado con COVID-19 o presunto, ese certificado médico debe estar 12 días guardado en un lugar. Y dice cómo tiene que estar guardado, ¿no? En una bolsa plástica o folio, debidamente cerrada, que no se puede confundir o mezclar con ninguna otra documentación, que la gente que lo tocó, y tanto los progenitores como las personas que trabajan en esta delegación hospitalaria se deberán limpiar con el gel sanitizante, el plástico, bla, 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 bla. Genial todo lo que dicen. Ahora, están olvidando de una pata fundamental, que este chico, 12 días después de nacido, nadie lo inscribe. Entonces miren cómo el propio Estado, poniendo el énfasis en cuidar la salud de las personas que van a tocar toda esta documentación, se olvidan de un dato central, que es inscribir a los chicos, ¿no? Con una cuestión muy importante, que por suerte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, que es algo para aplaudir, que la gran mayoría de las delegaciones hospitalarias tienen adentro una dirección o una delegación de los registros civiles, por lo cual la propia gente que está ahí, que trabaja ahí, no hace falta salir a ningún lado, puede expedir ese registro, esa registración, quiero decir. Por lo cual, miren, este certificado médico, ponen una copia o algo a la gente que está ahí trabajando, y sin embargo no, se deja en una bolsa 12 días y vemos después de 12 días qué pasa. Y con una cuestión también que no puedo olvidar, que tiene también que ver con una mirada de perspectiva de género, es qué pasa en las provincias o en los lugares más pobres, y qué pasa con las personas más vulnerables. ¿Qué pasa con una mujer que va sola a dar a luz, y que obviamente está prohibido porque hay una ley de parto seguro a nivel nacional que dice que las mujeres deben ir acompañadas de una persona para poder parir? Sin embargo, hay un montón de lugares que la gente va sola, que las personas estas van solas pero no tienen a nadie, y esas personas se les da el alta con su niño y perdimos todo rastro, ¿no? Entonces, esta gente vulnerable quizás no conoce la problemática y lo perjudicial para sus hijos de no inscribirlos. Por lo cual, estamos pensando en la posibilidad de dejar a chicos muchos años sin inscripción. Por lo cual me parece que también hay que pensar en eso, y en la idea de vulnerabilidad y de perspectiva de género, de qué lugar desde el Estado podemos proteger a las mujeres vulnerables que dan a luz en lugares quizás no seguros, y quizás seguros, pero que se van de ahí y nadie sabe qué pasa con ellas. Como buena práctica, al contrario de lo que yo estaba contando, por ejemplo, en Río Negro, dicen, bueno, todas las inscripciones, saca un decreto a la provincia de Río Negro y dice, todas las inscripciones van a ser de oficio. El hospital público o el sanatorio privado deben por mail mandar certificado de nacimiento del niño o niña que nació al registro civil, el registro civil de oficio inscribe. Y después los progenitores tendrán que venir a retirar las partidas, y después con el paso del tiempo
ya empezaron no a retirarlas, sino a mandarlas por mail, y que obviamente después pueden ir a retirarlas igual cuando se levante esta situación. Pero miren cómo buenas prácticas, y pensar un poco más allá, también se dejó de vulnerar este derecho humano a los niños que nacen y niñas que nacen en la provincia de Río Negro. Con lo cual, una de cal y una de arena, pero me parece que son modelos a poder seguir. Yo acá les dejo, después les mando el power, lo que dice esta resolución. ¿Qué otras posibles soluciones se me ocurrieron a mí? ¿No? Como decir, y estoy abierto a que ustedes me puedan decir otras, o que me puedan decir que alguna de estas no es correcta. Para eso estamos acá. Reflexionar juntos y juntas. Una de las posibles soluciones que se me ocurrió es decir, bueno, claramente suspender la celebración de matrimonios e inscripciones de uniones convivenciales, porque en algunos lugares sí se hacen y en otros no, y decir, poner todos los recursos humanos, ¿no?, en beneficio de las inscripciones de nacimiento. Porque un matrimonio, una inscripción universal, sí puede esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Te casarás en octubre o te casarás en marzo, pero te vas a casar. Salvo que en el medio sucedan cosas. Pero, y que si suceden cosas es mejor no haberlo hecho, por lo cual me parece que es algo beneficioso. La otra, como hizo Río Negro, utilización de medios digitales, me parece que es una buena herramienta. Pero volvemos quizás a tener problemas, como yo señalaba al principio, de quiénes son las personas que tienen acceso a los medios digitales. Otorgamiento de turnos presenciales, con un espacio, aunque sean de a uno, ¿no? Uno cada media hora, con lo cual también es una opción. Lo que yo les decía, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene delegaciones dentro de las maternidades o de los hospitales o las clínicas, por lo cual ahí podrían extender el certificado de la misma manera, y cualquier otra que se ocurra en beneficio de los derechos de los niños y las niñas, por ejemplo, la de Río Negro, que lo hizo de oficio. Por lo cual, todas las opciones, acá hay que usar la creatividad, siempre en beneficio de los chicos y de las chicas. Les dejo acá en la ley, si lo buscan en Google aparece, si no también en la página del colectivo derechofamilia.com aparece un artículo escrito por Marisa Herrera y 3 directores de registros civiles de algunas provincias, hablando de estas cuestiones y cuáles fueron las soluciones que fueron encontrando en el camino. Así que me parece un artículo interesante para profundizar sobre esta cuestión. Pasamos a un segundo tema, y el último, y después hablamos un poco entre nosotros, algunas dudas o preguntas. ¿Qué pasa con los alimentos y el aislamiento social preventivo y obligatorio? Acá presumo, siendo la gran mayoría de ustedes abogados y abogadas de la profesión, que tendrán seguramente una pila de expedientes de alimentos para iniciar, o parados, o perdidos en algunos casos, que ya me he enterado. Así que me parece que, más allá de lo que yo pueda decir, ustedes tendrán un montón de preguntas y de dudas o de catarsis para poder hacer luego juntos. Primero, claramente, pensar que los alimentos para las personas menores de edad también son un derecho humano garantizado, a diferencia de lo que pueden ser, por ejemplo, alimentos entre cónyuges, que no son de derechos humanos, pero sí para las personas menores de edad, por lo cual uno puede pensar este tipo de alimentos como reclamo individual, ¿no? Y que los principales obligados son los progenitores, y que después se va ampliando a los parientes, o, por último, al Estado como garante último de los derechos humanos, y también, claramente, acciones colectivas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, y que ahí sí, como acción colectiva, como grupo de individuos afectados, el Estado va a ser este garante en favor de estas personas en situación de vulnerabilidad, conforme el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, tenemos un gran plexo normativo para pensar estos alimentos como reclamo individual, tanto como para acciones colectivas. Hay esto lo paso rápido, es un documento o un inicio de documento sobre el derecho a la alimentación como derecho humano, ¿no? Y que hizo el Observatorio de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Nacional del Centro, por lo cual creo que el 1 de julio se va a publicar todo este trabajo que se hizo desde el Observatorio de Investigaciones de la Universidad, pero uno de los puntos es el derecho a la alimentación como derecho humano, por lo cual, como este Decreto Nacional 297, que fue el primero que sucedió, y se dispuso el ASPO, cómo fue perjudicando en algún punto o beneficiando en otros a la cuestión de alimentos, y cómo, frente al perjuicio, el Poder Judicial tiene que salir, digamos, a apagar algún incendio, que es lo que vamos a ver en estas filminas que siguen. Ustedes saben que lo que dice el Código Civil en contextos de normalidad, ¿no? ¿Qué pasa con el cuidado compartido? Si hay recursos equivalentes o no los hay. ¿Qué pasa con las cuotas alimentarias? Pero a mí me importa centrarme claramente en qué sucede o cuáles son las posibles respuestas jurisdiccionales frente a los conflictos que tenemos hoy en la justicia y que claramente muchos no pueden esperar, porque tiene que ver justamente con este derecho humano a la alimentación, y ya pasaron 100 días. Por lo cual una cosa es esperar una semana o 15 días, y otra cosa es
qué va pasando y cómo se va profundizando este conflicto, que tiene que ver no solamente con derechos humanos, sino también con una cuestión económica. Se hizo muy famoso este primer caso que sucedió en General La Madrid, el juzgado de paz de General La Madrid, el 2 de abril de 2020, en un caso donde una progenitora que tiene 4 niños y tiene su cuidado de manera exclusiva, y que además se va, o lo excluye a este señor, a este padre de estos niños, del hogar por violencia familiar, un antecedente de violencia familiar que además se había repetido a lo largo de la historia de esta familia. Se cita audiencias por separados en el mes de abril, pero que claramente no se pueden hacer porque, bueno, pasó esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dice que si se continúa, se haría por videollamadas. Se hicieron por videollamadas, se resuelve fijar alimentos provisorios, el señor queda notificado en esta audiencia por videollamada de estos alimentos provisorios, por lo cual está cumpliendo, por lo menos al principio estaba cumpliendo con estos alimentos provisorios. Ahora, más allá de esto, lo importante de este fallo, porque no tiene nada de novedoso en la parte de alimentos y la parte de violencia, sí esta idea de flexibilizar las normas procesales, ¿no? Es decir, bueno, hoy el Código Procesal Civil y Comercial como está, partamos de la base que la parte de alimentos en el Código Procesal Civil y Comercial siempre es malo, ¿no? En el contexto de normalidad es pésimo. Ahora, es lo que tenemos. En este marco, aplicar ese Código Procesal Civil y Comercial claramente es imposible. Porque, ¿cómo hacemos para la audiencia del 636, del 637, si los informes, si los oficios, si la documentación, el registro, todo eso no ayuda? Por lo cual, flexibilizar esas normas procesales es el primer camino o el primer paso de este camino para poder, por lo menos, tener los alimentos provisorios en beneficio de los chicos, ¿no? Entonces, como este juez de General La Madrid, que es un juzgado de paz, dijo, bueno, hizo una sentencia de 3 o 4 páginas, pero que esas 3 o 4 páginas enumera. Por WhatsApp se notificará tal cosa, por Google Teams se va a hacer la audiencia, por esto si no se puede notificar, el secretario llamará para dejar constancia de que, como puede dar fe de este acto, de que efectivamente el señor le llegó el WhatsApp y si no se lo va a decir telefónicamente, con lo cual me parece que hay que ser un poco abiertos y creativos a la hora de pensar normas procesales y de flexibilizar estas normas procesales en este marco de pandemia. Con lo cual aplaudo al juez de paz de General La Madrid. ¿Cómo se instrumenta todo esto en un expediente? Bueno, acá yo tengo que le robé a mi hermana un despacho que le llegó de un juzgado de familia de Avellaneda, que le dice justamente esto. Bueno, se tiene por acompañar, por el sentado, por parte, todo lo que dice el primer despacho, pero además dice, bueno, como resulta indispensable que las partes intervinientes tengan la posibilidad de esta audiencia, le digo que se va a hacer esta audiencia por Microsoft Teams. Y que en virtud de eso, por favor, presénteme cuál es el mail, cuál es el número de teléfono para poder yo notificar de la audiencia y también de los alimentos provisorios que acá, en este mismo despacho, se fijaron, por lo cual empieza a ser como una buena práctica, ¿no? Y que no solamente pasó en este juzgado de familia, esto se lo aproveché porque se lo robé a Flor, pero ha pasado y pasa en muchos de otros juzgados de familia, de por lo menos los que uno trabaja, que son Lomas, Avellaneda, Lanús, que es lo que también yo puedo conocer y que puedo hablar con personas que trabajan en esos juzgados. De hecho, el juzgado de familia de la doctora Morano, por ejemplo, fue la primera que tomó, la doctora Serra tomó audiencias por el Microsoft Teams, y la verdad que fue una buena experiencia, dado, digamos, todo en el contexto de autorizado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ayudado por el Servicio de Sistemas también de la Corte, es decir, cómo uno puede entrar a estas plataformas telemáticas y poder tomar audiencias, porque imagínense, me ponen a tomar una audiencia a mí, yo no tengo internet en la sala, ¿no? Pero pónganse que sí tenga. No tengo cámara, con lo cual ¿a quién voy a estar viendo? ¿No? Cómo, por ejemplo, le comparto la pantalla para mostrar qué dice el acta. Entonces todo esto tiene que estar apoyado en el marco de un sistema de justamente informático y que claramente los juzgados a medida que va pasando el tiempo se van, digamos, van adquiriendo estas nuevos elementos para poder llevar adelante un mejor servicio de justicia. Por lo cual, también es una cosa para celebrar y que espero que esto quede, ¿no? Que podamos tomarlo para algunos casos que todos tengan acceso a estos instrumentos telemáticos y que quizás también ayuda para el beneficio del tiempo, ¿no? El paso del tiempo siempre va perjudicando más los derechos y quizás esto también es una forma de poder acelerarlos. Veremos qué pasa en el futuro. Yo siempre veo el vaso mitad lleno o bastante más lleno, así que espero que esto sea beneficioso. Veremos qué ocurre en el futuro. Otro caso, por ejemplo, de la Justicia Nacional, la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, saca una sentencia, a pesar de que están en feria, saca una sentencia y dice, bueno, esta sentencia, este memorial está desierto, no trata el tema, obviamente, porque está desierto, pero dice claramente esta
sentencia de alimentos queda firme, se está notificando por medios virtuales, se suscribe electrónicamente por los jueces, por lo cual es una forma también de procurar la descongestión de estos tribunales, y se notifica a las partes para que cumplan con esta cuota alimentaria definitiva, por lo cual también es una buena práctica para tener en consideración. Ahora bien, lo que me importa, más allá de todas estas buenas prácticas, es qué opciones podemos pensar nosotros para salir de algunas cuestiones que, por ejemplo, ¿no? También lo hablábamos con las chicas, con Norma, con Lu y con Ariana en la reunión anterior que tuvimos en la Unión de Magistrados. ¿Cómo uno se pone en una situación de que, por ejemplo, cobraba una cuota que tiene que ver con 5.000 pesos y tener a los chicos adentro 24/7, claramente los pibes gastan más, porque comen, hay que comprarle cosas para poder pasar lo mejor posible la situación de encierro, por lo cual quizás las cuotas no alcanzan, ¿no? Y ni hablar si son provisorias, porque las provisorias son para subsistir, y sabemos que en la práctica judicial las cuotas provisorias son bastante bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo también? Porque aparte hay que seguir pagando el colegio, hay que seguir pagando la prepaga, entonces todo esto nos pone en un lugar de incomodidad, vamos a decir. Entonces, pensamos, ¿incidente de aumento de cuota alimentaria? Bueno, es una opción, pero lo cierto también es que hasta que no salga la sentencia de incidente de aumento, o que en este incidente de aumento se pueda pensar en aumentar la cuota provisoria, el tema también es que del otro lado hay alguien que tiene que pagar. Y ese del otro lado que tiene que pagar, o se queda sin trabajo, o quizás se le redujo el sueldo en este periodo de ASPO, o quizás está suspendido en su trabajo justamente para que se le reduzca el sueldo, por lo cual también es difícil pensar en la opción o la posibilidad. Alguien me está escribiendo el Power, pero seguramente será un hacker que se está metiendo, pero ya estoy acostumbrado porque todavía me pusieron a alguien de una persona desnuda, así que esto por ahora es una raya roja, pero no pasa nada. Termina siendo como alguna difícil, porque esta cuota que está fijada no alcanza, pero el otro tampoco la puede pagar, con lo cual estamos en un conflicto severo, digamos, ¿no? Entonces se nos ocurrió pensar con las chicas, y también estaba la doctora Logercio, en esto estaba la doctora Morano, pensando en otras opciones. Tiramos ideas, ¿no? Hicimos un brainstorming y pensamos, una cuota extra, más allá de esta cuota, pensar una cuota extra más en esta situación, o poder pensar quizás en una compensación en el futuro. Por ejemplo, decir, bueno, seguimos pagando 3.000 pesos por mes, pero cuando se levante esto y vos tengas otra vez un salario o un salario al 100%, pensar en no solamente una cuota, sino también compensarme por una cuota más en el futuro, o aumentar un poquito, o de alguna manera. Yo, antes de judicializar, opto por la desjudicialización, y que los letrados y las letradas puedan, digamos, organizarse con las partes y llegar a buen puerto para no judicializarlo, ¿no? Y todas estas opciones, o cualquier otra, son bienvenidas. Ahora, más allá de estas opciones, claramente, desde el lado de la justicia, flexibilizar normas procesales para ayudar a la gente. Porque uno piensa, decir, bueno, esto no lo quiero hacer. Pero si uno no hace eso, ¿a quién está perjudicando? Está perjudicando a los chicos, está perjudicando a la gente. Entonces, me parece que también tiene que ver con un compromiso y una responsabilidad en el rol que tiene cada uno. Y me parece que también, más allá de que los letrados y las letradas puedan poner lo mejor de sí para llegar a un mejor acuerdo por fuera de la justicia, si no lo pueden hacer y llegar a la justicia, de nuestro lado, también tenemos que hacer lo mejor posible para ayudar a la gente. Entonces, no puede quedar en la pila de los expedientes. Menos en estas cuestiones y menos en este contexto. Entonces, me parece que hay que redoblar los esfuerzos tanto afuera como adentro. Ahora, como yo les decía, ¿qué pasa si se le aplica el régimen de suspensión al trabajador? ¿O qué pasa si se le aplicó un régimen de reducción del salario? ¿O qué pasa si el Estado paga el 50% del salario, como está pasando? Bueno, por suerte, el otro día tuve acceso a un recibo de sueldo que decía que el sueldo sigue siendo el mismo, nada más que la diferencia es que el 50% lo paga el Estado, con lo cual ahí no estaría mermada la cuota alimentaria en el 50%, porque el recibo sigue siendo por el 100%, ahora sí se va a ver mermada cuando es por un porcentaje, y ese porcentaje está disminuido, porque claramente lo que se disminuyó es el ingreso de ese trabajador. Entonces imagínense que si 5.000 pesos en vía común es poco, por ejemplo de 5.000, pero puede ser cualquier otro monto, en este contexto, que se gasta mucho y que hay que hacer malabares, esos 5.000 pesos ya no van a ser más 5.000 pesos, porque es el 20% del sueldo, y el 20% del sueldo hoy ya no es más el 100, es el 75 o el 50 o el 40. Entonces esa cuota se va a ver disminuida a 3.000 pesos, a 2.000 o a 1.000. Digamos, ¿no? ¿Cómo todo este juego pone, digamos, en tensión los alimentos y cómo puede perjudicarse claramente a los chicos? Y al progenitor o a la progenitora conviviente, ni hablar, que no sé cómo puede hacer.
Entonces, no tengo respuesta frente a esto, no conozco fallos que se han planteado estas cuestiones, pero me parece que mucha gente debe estar sufriendo, ¿no? Entonces, y presumo que también, como hay progenitores que no les gusta pagar, muchos otros sí, y se preocupan por sus hijos, y no debe ser grato pasar esta situación. Pero bueno, nos excede a nosotros esta cuestión, pero sí pensarlo, y tiro como disparador para, quizás se le hacen algunas consultas a los letrados y letradas de la matrícula respecto de esta cuestión y cómo poder plantearlo, ¿no? Y cómo pueden ser algunas salidas, y también pensándolo desde nuestro lado, si nos llega a estas situaciones, cómo poder resolverlo lo mejor posible para ver, digamos, garantizado el acceso a los alimentos de los chicos y las chicas menores de edad. Por último, proceso colectivo, yo les decía, proceso individual y proceso colectivo para asegurar alimentación adecuada. Esto es también un proceso que se da en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se inicia una medida cautelar, un amparo colectivo y una medida cautelar autónoma, para decirle al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que arbitre todas las medidas necesarias para proveer un almuerzo saludable en todos los establecimientos educativos públicos de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad, porque de hecho es lo que venía sucediendo, ¿no?, en el marco de la normalidad. Que se adecue al menú escolar, que sea elaborado según las pautas de alimentación saludable que el propio gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estipula, y que además se arbitren todas las medidas necesarias para garantizar que estas viandas y estos almuerzos saludables sean elaborados y entregados en perfectas condiciones de salubridad e higiene, porque también tienen que cuidarse la salud, y que además llegue a los lugares donde los chicos viven, porque claramente no pueden salir todo el mundo a buscar la comida, porque si sale todo el mundo se empieza a estar la cola, y claramente, ¿quiénes son las personas que llegan a esta situación? Personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y dónde viven esas personas en situación de vulnerabilidad? En lugares donde hay mucho hacinamiento, con lo cual llegan a ir a hacer colas y alguien se contagia, vuelven y contagian a miles de personas. Por lo cual, en este contexto es súper complejo, pero me parece que hay que poner también el énfasis en esta cuestión. Por lo cual, lo que sucede en este fallo, también se los dejo para que lo lean, es que se condena al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se garantice este acceso a la alimentación saludable para todos los niños, niñas y adolescentes que van a la educación, que asisten a la educación pública, que se designen lugares diferentes en todas las comunas para que la gente no tenga que ir al colegio, sino a diferentes lugares para que haya menos aglomeración de gente, y que si de ser posible, el propio Estado los lleve a las viviendas de estos niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, y se está cumpliendo. ¿Cuál fue una de las defensas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su presentación judicial? Esto termina el 1 de abril. Esto fue el 20 de marzo, con lo cual faltan 10 días, vamos a poder, pero nosotros vamos a garantizar este acceso después del 1 de abril. Claro, no pensaron, nadie se imaginó que esto podía llegar a pasar 100 días más, por lo cual, por suerte, la sentencia salió y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está cumpliendo de manera satisfactoria esta cuestión. Yo les dejo el fallo. Y por último, proyecto de ley presentado, y es interesante y nada tiene que ver con esto, pero me parece que en el marco de una pandemia, que lo único que se habla son de proyectos, o que se debería tratar solamente proyectos que tienen que ver con el marco de la pandemia, una diputada de la Unión Cívica Radical presenta un proyecto que aplaudo de pie para modificar la ley 26743, que es la ley de identidad de género, y la ley 26413, que es la ley del registro civil y capacidad de las personas, donde dice hay que modificar la ley de identidad de género y pensar en una categoría diferente y salir del binarismo de femenino-mujer, masculino-hombre, y plantear la opción de que todos en la partida de nacimiento, el documento nacional de identidad, si no se autopercibe como hombre o como mujer, pueda marcar la posibilidad de ser no binario o indefinido, o en realidad no binarie o indefinide, como dicen los colectivos trans, trabas, etcétera, etcétera, o de no binarias, ¿no? Entonces, es un proyecto de ley que está ahí, que se puede tratar todo este año o el 2021, y veremos qué pasa. Pero esto quizás uno no tiene conocimiento, así que me pareció importante traerlo. Para terminar esta cuestión, claramente, como decimos siempre, hay que partir de una mirada de estas famosas 3C, ¿no? Para poder llegar al mejor puerto posible dentro de lo difícil que es este contexto que nos toca vivir y que ninguno de nosotros nos imaginamos que esto podía llegar a pasar. La creatividad en el laburo que cada uno de nosotros y cada una de nosotras pone, ¿no? Necesitamos cabezas lo más abiertas posibles para ser lo más creativos posibles para llegar a mejores soluciones y mejores respuestas. Claramente conocimiento y cerebro que sean muchos los que están acá, no porque se van a capacitar conmigo, sino para que podamos reflexionar juntos, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, me parece que
siempre acompañarnos en estas cuestiones, o estos momentos de reflexión, o estos momentos de compañía, siempre nos deja algo, y esto también tiene que ver con el conocimiento, y quizás algunos de ustedes no conocen algo que yo les dije, o quizás ustedes me pueden decir a mí algo que yo no puse en el Power y que salió nuevo, y me lo perdí, así que es una retroalimentación, y el compromiso. Y este me parece que es la C más grande, ¿no? No podemos mirar para otro lado nunca en los derechos, ni hablar de los derechos para personas vulnerables, pero más en este contexto que ya de por sí es vulnerable. Entonces los invito a tatuarnos estas 3C, creatividad, conocimiento y compromiso, y nada más. Muchas gracias. Bueno. Habiliten el micrófono, no me dejen solo en este camino, por favor. Fede. ¿Quién me habla? Claudia Bruno te habla, Fede. ¿Cómo Hola, estás? Clau. No te reconocí por el pelo. No, me lo corté, viste la pandemia lo que hace cuando estás empezás a cortar el pelo, a hacer un montón de cosas. Muy bien. Fede. Yo eso no lo puedo hacer, ¿viste? Mirá. No, tenés una suerte. Tenés una suerte. Una de las cosas que te escuché decir y que a mí también me preocupa es el tema de la desigualdad frente a los grupos vulnerables y el acceso a la justicia. Porque te quería comentar que yo, transitando algunos barrios vulnerables, hay gente que cuando se vino esta disparada en cuanto al aumento de los suministros de las tarifas públicas, sí, para poder tener luz, compran como una tarjetita que sería como la SUBE. Sí. Y cargan, y a veces tienen acceso solamente para poder enchufar la heladera y una sola lamparita. Sí. A mí lo que me preocupa es que imagínate que una persona que tiene que salir a comprar una tarjeta para poder tener luz, no va a tener acceso ni siquiera a datos móviles. No, ni hablar. Entonces, sí. Que a mí me parece fantástico el tema de acortar los plazos procesales con la digitalización, pero me parece que digitalizar todo excluye y como que cierra la puerta para esta gente que es vulnerable, y que hay realidades, que hay mucha gente que ni siquiera en su imaginación las puede tener en cuenta. Exacto, ¿entendés? Coincido con vos absolutamente. Estas cuestiones de medios tecnológicos ayudan para las personas que tenemos acceso, pero los que no tenemos acceso están cada vez más afuera del sistema. Claro, yo me sorprendí que haya gente que tenga que ir a cargar 70 pesos para poder tener heladera 2 días, ¿entendés? Exacto. Entonces, sí, calcula, esa gente, por más que uno le ponga compromiso, y por ahí tienen celulares que son muy viejitos que ni siquiera tienen WhatsApp. Sí, sí, es que a ver, uno también tiene un límite, ¿no? Uno puede poner lo mejor de sí, que creo que hay que ponerlo y redoblar los esfuerzos en esta situación. Pero nos pone en un lugar que tenemos un límite que es también el acceso que tiene el otro, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar todas las audiencias del mundo, pero si el otro no tiene datos móviles, no tiene internet, no tiene luz, yo a esa gente no le puedo tomar la audiencia. Con lo cual, aunque yo flexibilice, haga lo que sea, no lo puedo hacer. Hay cosas que están muy invisibilizadas en los grupos vulnerables, y solamente caminando en esos barrios, vos te enterás de realidades que, te digo, son inimaginables. No porque uno... Perdón, Claudia, ¿puedo decirte algo? ¿Cómo? Dale, Nora. Lo que creo es que hubo un momento cuando salió la resolución en la que se prohibía el estimativo ser superior al promedio, que se prohibieron esas tarjetas, que igual a la gente no le pueden cortar la luz. De todas maneras habría que buscarlo. Tengo como referencia eso, porque justamente de lo que se hablaba es que había necesidades básicas humanitarias, como tener la heladera en un panorama de pandemia, que hacía que no estuviera permitido eso, que eso quedó sin efecto. Ahora, no te lo puedo asegurar, hay que buscar la resolución, porque la resolución hacía referencia puntualmente a esto. Gracias, Nora, pero además tenemos otro problema. Tener luz no te garantiza tener internet. Oh, claro, desde ya.
El tema, chicos, no. es que a veces existen las resoluciones, existen un montón de cosas, pero a la gente que no tiene acceso a eso, las empresas públicas a veces hacen lo que quieren, chicos, porque yo sé de gente que por más que esté prohibido, si no carga la tarjetita no tiene luz. A Sí, veces pero más allá Claudio, ahora, no tenerla. Hay gente que no tiene celular, hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene móviles y no carga, chicos, hay no sabe dónde comprar la realidades, tarjeta, un montón de conflictos. Con lo cual, chicos, sí, hay claramente, el acceso a la tecnología... que realmente, te digo, hay realidades que realmente uno cree que pobreza es una cosa y cuando vas y te topás con eso, realmente es sorprendente y está muy invisibilizado eso, ¿entendés? Exacto. Porque bien me decía la persona que habló, que hay una resolución que no se puede hacer y sin embargo te digo que sigue sucediendo, Sí, ¿entendés? Sí, obvio, coincido. Bueno, gracias por la... No, Federico, Yo hice una pregunta en general. Federico, Ahí voy al chat. Vamos, Horacio. sí, Bueno. no, Federico, creo que vos ya lo dijiste anteriormente, que si esta pandemia hizo fue verse la desigualdad. A mí la verdad que nada me sorprende, porque esta desigualdad hace años que está, y el sistema jurídico vive de esta desigualdad, y el mismo sistema jurídico, tal vez con estas personas vulnerables, subsiste también, y judicializan, y hacen un montón de cosas que pobre gente, hasta inclusive creo que ha habido muchos abusos en ese sentido. Así que esto no me sorprende, pero está bueno que lo veamos para poder trabajar en el futuro sobre esto, ¿no? Sí, exacto. Ese es mi, digamos, por eso lo pongo, digamos, acá para charlarlo, ¿no? Visibilizarlo es un paso. No resuelve, claramente no resuelve y claramente no depende de nosotros. Sí depende de nosotros, en el lugar que nos toca ocupar, hacer lo mejor posible. Pero la solución no la tenemos nosotros, pero es tal cual. De todas maneras, Federico, Nora, vamos. hay cosas que no solamente son, son un privilegio o una falta de asistencia del Estado, sino que también de los jueces. Yo puse una consulta en general. Yo pido unos alimentos antes de la pandemia, me salen unos provisorios por 5.000 pesos de niños que tenían una vida por 100.000. Tuviste suerte. Hoy, por ejemplo, esos niños que van a una escuela privada, con 10.000 la madre no paga nada, porque si pongo los 5.000 de la madre, no tienen internet, o sea que no pueden asistir a la escuela, porque con 5.000 la mamá elige que no trabaja. ¿Le doy de comer o pago Por supuesto no le cortan el cable, pero el cable no cortado, que es un poco lo que decías vos, Claudia, soy Nora porque yo también me corté el pelo y además me teñí de morocha, a todas nos pasó algo así. Entonces vos decís, estos chicos tienen una realidad de vida teóricamente diferente, pero la intervención de la jueza del juzgado 1 de familia de Lanús hizo que se equiparen, porque con 5.000 pesos la mamá no le da ni de comer, no paga internet, con lo cual no paga el cable, con lo cual los chicos, su internet no existe, no se pueden conectar. Entonces, si bien tenemos la generalidad, también tenemos el poco criterio de algunas resoluciones judiciales, que desde ya pido ayuda a todos los demás. ¿Qué hago? ¿Apelo? Porque yo me estaba peleando con el otro abogado por una cuota de 20.000, y la jueza me puso 5.000. Sí. Yo, creo, más allá de la cuestión de pandemia, hay una práctica judicial, a mi criterio, y esto me hago cargo yo de lo que digo, y no lo digo por mí, es que las cuotas provisorias siempre son bajas. Y parece que se pone 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, desde el 90 se pone lo mismo. Entonces me parece que hay que como actualizar, ¿no? Como es una práctica judicial, como viste que si es un hijo es 20% y no sale de ningún lado, pero uno es 20%, y si son 12 es 25, y si es 3 es 30, y más o menos por ahí. Los alimentos provisorios son 2.000, 3.000, 5.000. Ahora, mi respuesta es apelar. Apelar y tendrás suerte o no, digo, ¿no? Pero me parece que hay que apelar porque yo trabajo en la Cámara y las 3 salas he visto cómo modifican cuotas alimentarias y cuotas alimentarias provisorias muy altas. De hecho, en la sala 3, por lo menos, y también lo sé que en la sala 2 ha pasado, hemos puesto cuotas provisorias de 30.000 o de 40.000 o de 50.000 pesos. De acuerdo a, si uno en el expediente tiene acreditado
cuáles son los ingresos del alimentante y cuáles son las necesidades, aunque los provisorios son básicos, uno también entiende que el expediente de alimentos definitivo tarda. Con lo cual no puede pensar en que decir, total es un mes. No, por ahí son 6 meses, 8 meses o 4 años, depende de cualquier toque. ¿No? Entonces me parece que también uno tiene que empezar a visibilizarle a la Cámara eso y decir, che, en todos los juzgados nos están poniendo 3.000, 5.000 pesos. Basta con esta práctica que está vulnerando los derechos de los pibes. Entonces me parece que también uno se cansa, y yo lo sé, también estuve de ese lado. Pero me parece que esto también de compromiso es no bajar los brazos y plantearlo 500 veces. Y cuando uno le da una respuesta satisfactoria, bueno, nada, y citar después al fallo de la Cámara para decir, ya uno me dijo que sí. No sé, es lo que pienso ahora. Fede, con esto de ser creativa, yo hace rato, cuando la economía se empezó a disparar y 1 litro de leche pasó a valer, y el kilo de pan 100 pesos, empecé a poner las revistitas de los supermercados. Sí, ¿Entendés? todo vale. Entonces, Todo vale. Me parece que está se buenísimo. reían. ¿Para qué me trae esto? Para que se fijen cómo me van a fijar el provisorio. Porque si 1 kilo de carne vale 220 pesos, no me pongan 2.000 pesos de provisorio para 3 o 4 criaturas. Porque claramente no tenemos ni una merienda con esto. Un paquete de galletita, ¿cuánto vale? 70 pesos, 80 pesos, no me pongan 3.000 pesos de provisorio. Porque entonces quiere decir que la madre tiene para 3 meriendas y el chico vive 30 días. Tal cual. Según yo pongo la revistita de los supermercados, pero y encima hago hincapié en la demanda, y digo, toda vez que me van a fijar provisorio, atentamente acompaño los precios para que tengan una cuestión visible, práctica y afín. Sí, tal cual. Sí, coincido claramente. Me parece que todo vale y me parece que también a veces pasa esto, no voy a hablar mal de nadie ni nada porque... No es cuestión de hablar de nadie, es cuestión de tener sentido común a veces. Ahora, me parece que también, como hay parte del Poder Judicial que saca el speech que ya está grabado y cargado y si dice 2000, dice 2000, también del otro lado hay demandas que hasta se olvidan de cambiar el nombre de los pibes. Entonces, de decir, bueno, no todos los casos son iguales, ni para el letrado ni para la justicia. Con lo cual, yo hago mi mea culpa de, saquemos esto de... el cargado que está en el Augusta y que todos le decimos lo mismo. Y por otro lado, también uno tiene que las demandas individualizar y visibilizar cuál es la necesidad del pibe en particular, ¿no? Obviamente se presume la necesidad y todo, pero no todos los chicos son iguales o viven en el mismo lugar o van a la misma escuela o comen lo mismo, y van al club o no van al club, o no van a inglés o no van a inglés. Entonces me parece también la individualidad y la particularidad también está en la riqueza esta que uno puede ir a pedir más, con más fuerza a la justicia. Así que, bueno, nada, está un poco de ideas y de catarsis también. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy al chat a ver qué me escribieron, porque me llegaban los globitos. Hola, Provincia de Buenos Aires se da turno por web para inscribir los nacimientos, es cierto, lo que dice Andrea, ahora están dando turno por web. Me he enterado hace relativamente poco, no sé si 10 días más o menos, o 2 semanas, que en algunos registros civiles del conurbano no están dando turnos por web, pero que la gran mayoría ya está en esta cuestión de empezar a poder hacerlo por web y, bueno, van inscribiendo de a poco. Pero estuvimos casi 80 días sin nada, así que están como atrasados en esto. También alguna cuestión que me preocupa respecto a esto y que quizás no lo dije cuando hablé, es, ¿queda voluntad del progenitor que llama? ¿Qué pasa con quizás la gente más vulnerable que, otra vez, no tiene acceso al sistema web o no sabe que tiene que inscribir? Porque también pasa esto. Esos pibes ya está. Van a aparecer, ¿saben? Cuando judicializados, cuando se van a casar, cuando hacen un trámite dentro de 20 años. O cuando van al colegio y les piden algo que no tienen. Porque de hecho los juzgados tienen un montón de estos expedientes. ¿Cómo atienden las obras sociales y hospitales a los RN? Pregunta Claudia. ¿Qué es RN? Perdón. ¿Qué, Lu? Recién nacido. Ah, los recién nacidos. Muy bien. Gra, ¿vos querés decir algo de esto? ¿Te está levantando la mano? Dale. Fede, vos hablabas de un derecho humano, el tema de la inscripción. Yo tuve dos casos de 2 nenes en San Martín, 10 años para lograr la inscripción de esos chicos. No estábamos en este sistema, no estábamos con este COVID. Entonces, yo digo esto, ¿no? Sin tirarle palos a nadie, pero
los que militamos esta profesión, los que vamos a los juzgados, veo muchas caras conocidas, tenemos un diario. El personal del juzgado que nos toma la audiencia, o su señoría, que parece que no va al almacén, no sabe lo que vale un litro de leche, no sabe lo que sale un paquete de galletitas, no sabe lo que es pagar la luz, entonces tienen otra realidad. Y un poco jugando con esto que decía Claudia, vos tenés que hacer la cuentita a su señoría o a quien te tome la audiencia para decirle cuánto haces con ese dinero que te están fijando. Y está buenísimo esto que vos decís de apelar, pero mientras tanto, en este expediente hay pibes que tienen que comer todos los días. Entonces digo, hemos logrado, y a veces algunos jueces se ponen ásperos cuando decís, a ver, utilicemos perspectivas de género, se ponen medios ásperos. Digo, ¿por qué no piensan un poquitito más en los derechos de esos niños? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué la asesoría, cuando uno pide que estén presentes en la audiencia de alimentos, no se ponen ásperos y vienen a cumplir la función, y no se quedan sentados en el escritorio? Creo que entre todos podemos construir, por eso digo, no le quiero pegar palos a todo el mundo, pero son realidades. Nosotros podemos generar proyectos. Me encanta, vos sos un genio, sabés la admiración que te tengo, de más está decirlo, pero póngale digo... silencio ahora, póngale silencio que empieza ojalá, con lo... no, hasta ahí llego, pero digo, ojalá que así como tantos profesionales veo, tantas caras conocidas, ojalá que algún día podamos tener acá algún juez, algún funcionario judicial que tenga que ver con alimentos y que nos escuche. Hay funcionarios judiciales conectados, pero los que están son muy comprometidos, con lo cual todos están de acuerdo con nosotros. Ese es el problema. Espero que hagan algo. Sí. Gracias, Gra. Yo le pago a Graciela todos los meses para que ella vaya diciendo estas cosas que dice de mí, pero bueno, nada, a ustedes se los blanqueo. Bueno, perdón, que me quedé con la pregunta antes de cómo atienden, perdón que se me fue el chat, esperen, ahí vuelvo. ¿Cómo atienden las obras sociales y hospitales a los recién nacidos? Claudia, no tengo ni idea en esta situación cómo están atendiendo. Lo que sí sé es que con la superintendencia, con la resolución de superintendencia, tienen por lo menos garantizado el acceso. Ahora, ¿qué pasa? Si los están atendiendo, si los atiende de manera eficiente o no, eso no lo conozco, la verdad. Una solución a lo de Cava sería enviarlo por mail, como hace el registro civil de Cava cuando solicitás una partida, claramente coincido, sí, pero bueno, salió ese memo de la dirección y quedó ahí y lo siguen haciendo así, por lo cual parece que tienen un problema ahí, por lo menos por 12 días. Que eso, bueno, Nora ya lo contó, esto, la cuota extra se puede solicitar como una medida autónoma y o como una medida dentro del expediente si ya está iniciado para que habiliten feria. Claramente, esto pregunta Navia, me parece que son ideas que hemos charlado y que no lo vi en ningún expediente, pero me parece que hay que pedirlo en el encuadre que sea. Si es una medida autónoma, que sea. Habilitar feria, ni hablar, porque tiene que ver con una cuestión de gravedad. Tendrás también otro valladar acá, el juez que te toque, o la jueza que te toque. Si te toca una más comprometida, te va a hacer lugar y te va a abrir feria, y otro te va a decir, no, espera que pase todo esto. Porque de hecho es lo que sucede hoy. ¿Qué sucede? Fede, te hago una pregunta. Perdón, para Clau, Pamela, y voy con vos. Que me está hablando la mano. Hola a todos y a todas, de Bahía Blanca. Sí, muy bien, bienvenida. Gracias al colegio por la invitación y por estar acá. Saludo a todos y a todas. Nada, yo estoy bastante contenta porque Bahía Blanca esta semana empezaron a fijar, la semana pasada a fijar audiencias virtuales, tanto de etapa previa como de otros expedientes. Por lo tanto me enteré por una colega del Instituto de Género del cual formamos parte en el chat, entonces empecé a pedir en todos los expedientes que me habían quedado con audiencias durante el ASPO, y salieron todas rapidísimo, de un día al otro salen los despachos, y tengo ahora audiencias durante julio, ya tengo 4 fijadas, notificando vía WhatsApp al requerido, y en el Juzgado de Paz de Villarino, que también trabajo, que es cerquita de acá de Bahía Blanca, dentro del mismo departamento judicial, un lugar chiquito,
La jueza, bueno, ahí no hay etapa previa, ¿no? Pero ahí la jueza lo que hizo fue no dar lugar a la audiencia virtual, pero fijó alimentos provisorios en 5.000 pesos, 5.000 y pico, que es el 30% del salario mínimo vital y móvil, sí. Y notificó la demanda vía WhatsApp. Digo, estoy contenta porque estaba en esta situación que vos hablabas, Federico, hoy, de decir, bueno, tenía un montón de expedientes sin iniciar, debatiéndome en qué hago provisorios, espero a ver qué pasa estos 15 días más. Entonces estábamos en una situación de no poder definirle a nuestro cliente cuál era el camino para nada más ni nada menos, como decían todos los colegas y las colegas que hablaban, de garantizar un derecho básico. No estamos hablando de, bueno, quién se queda con el auto o quién se queda con la camioneta, ¿no? Nada más ni nada menos que cuotas alimentarias. Así que bueno, tardó, pero llegó. Tardó en llegar, pero también hay que reconocer cuando las soluciones empiezan a aparecer, y bueno, con algunos clientes teniendo en consideración que o no tienen, porque a veces la brecha no solamente a veces es económica, sino también de acceso a la tecnología o de conocimiento y demás, estoy resolviéndolo. Bahía está en fase 4 por ahora, entonces estoy resolviendo que vengan al estudio aquel cliente que no tiene por ahí, porque no saben manejar Microsoft Teams o demás, y bueno, la verdad que estoy contenta porque de a poquito. Bien. Y otra cosa, Ana, y con esto termino. Oh, dale, tranquila, vamos. En el mes de mayo, en un juzgado de paz de otra ciudad, con un colega presentamos un divorcio el 22 de mayo, con acuerdo de alimentos, etcétera, etcétera, y el 5 de junio teníamos la sentencia. Digo que estos cambios tecnológicos que vinieron de alguna manera en forma abrupta a modificar nuestra práctica, que queden, ¿no? Esa vista del fiscal eterna, que el expediente viaja, cuando nada, fue fenómeno porque las vistas salían a las 8 de la mañana, 8:30 estaban contestadas. Entonces digo, estos cambios para que la justicia sea efectiva también para las partes en cuanto a tiempo, ¿no? Sí. Así que nada, gracias por esos cambios. La historia de Bahía, me pone contento que estén en fase 4, nosotros seguimos en fase 1, me parece que seguimos mucho así, pero a pesar de todo eso, y también esto lo quiero resaltar porque me parece que también uno tiene que ser, digamos, coherente con lo que dice siempre, es que la justicia de familia está trabajando mucho de verdad. O sea, ustedes me conocen, la mayoría me conocen y saben que soy muy crítico con la justicia, más allá de que soy parte de ella. Pero están trabajando mucho de verdad, con mucho compromiso la gran mayoría. Esto es así, no voy a decir todo porque sería injusto para los que están trabajando, ¿no? Pero más allá de que quizás los plazos no están corriendo, o en realidad sí, para la familia no, no están corriendo para familia, sí para civil y comercial, los juzgados también están trabajando muchísimo más. Y de hecho, muchos juzgados están tomando audiencias igual, están sacando sentencias igual, la gente apela y llega a la Cámara igual, nosotros estamos resolviendo un montón igual, pero bueno, no hay respuesta que alcance, y no lo estoy diciendo como una crítica, sino como algo que uno debe seguir redoblando esfuerzos todo el tiempo, ¿no? Entonces, y obviamente, pedirle mucho al que no está haciendo nada, porque de hecho son muchos. Entonces, bueno, nada, esto hay que seguir adelante, vamos a decir. Gracias por contar tu experiencia por allá en el sur. Bueno, acá Horacio decía, pueden vivir una semana con cada uno de los progenitores, es cierto, hubo una modificación en los decretos, ¿no? De permiso de poder intercambiar la residencia. Ahora, tenemos un problema con eso. ¿Qué pasa si un progenitor trabaja? Porque claramente puede ser que el padre sea médico o la madre médica y tiene que salir todo el tiempo. ¿Con quién quedan esos chicos? Con lo cual, en muchos de los casos que se podría dar, no se da, porque no se puede modificar una semana y una semana, por lo cual ahí también estaría en algún punto compensado esto de la cuota alimentaria. Pero si solamente van 2 días o van 1 día, porque hay uno de los progenitores que está siguiendo trabajando porque es esencial, seguimos en este conflicto. Pero sí, claramente, como bien vos decís, pueden estar una semana y una semana, porque así lo habilita el decreto que salió al respecto. Una posible alternativa a esa norma es que el progenitor haga acuerdos con los colegios y o prepagas para ponerse al día con las cuotas impagas, mayor tiempo con los niños, con un cuidado alternado provisorio, falta de dinero, que el padre contribuya con su tiempo y cuidado, descomprimiendo la responsabilidad de la madre que está sobrecargada. Y termina, sí, ahí está, con el cuidado, coincido Norma con vos, obviamente.
vuelvo a repetir lo que dije a Horacio, ¿no? Depende qué hagan los progenitores. Obviamente se pueden alternar, sería ideal, pero muchas veces no pasa porque no hay voluntad, porque esto también pasa, porque hay un trabajador esencial dentro de estos progenitores, porque el lugar donde vive uno de los progenitores no puede llevarse a 3 pibes porque no tiene lugar donde dormir, digamos, también eso es una cuestión a no invisibilizarla, porque uno vive solo, tiene sí una cama para uno, y por ahí los chicos no se quedan a dormir, no pernoctan en el cuidado que tienen habitualmente, con lo cual tampoco podrían ir. No pasa siempre, pero puede pasar. Pero son alternativas, coincido con vos, y me parece que rescato de Norma que siempre va ahí a decir arreglemos lo más posible por fuera, y nada, me parece que también esto de la idea de desjudicializar y de llegar a buenos puertos por fuera trae mejores soluciones en este contexto, siempre, pero más en este contexto, así que nada, sé que lo haces y lo haces mucho. Después, quería consultar a Noelia, ¿cómo está funcionando la justicia de provincia por allá? Yo soy de Tucumán y acá todo se maneja de manera virtual, todo es consulta por sistema virtual, esto que se hablaba de que la justicia virtual implica medios, recursos tecnológicos que no se tienen a veces ni por los letrados ni por los clientes, o por ejemplo, por las consultas ni celular ni mail están perdidos en el sistema, que sea COVID. Noelia, ¿querés contarnos algo? Podés habilitar el micrófono tranquilamente, por favor. Bienvenida acá a nuestra ciudad de Avellaneda, Lanús. ¿Cómo va? ¿Bien? Ahí estoy. Perfecto. Bien, sí, soy de Tucumán, de San Miguel de Tucumán. Y bueno, acá se está manejando todo por sistema virtual. Si uno quiere consultar el expediente, hay que solicitar el turno. Y para lo que son lo último que te decía es en relación a los consultorios jurídicos gratuitos, a lo que es el acceso a justicia gratuito, también es con un sistema de WhatsApp o por mail, hay que rastrear cuál es el número de WhatsApp, un día es uno, otro día es otro. La gente está como un poco perdida dentro del sistema, me parece, por eso ponía esto de VIP, porque sí, si bien por ahí con el abogado particular, que le puede facilitar, como contaba otra colega de ahí, que lo hace venir al estudio, lo ayuda con la tecnología, hay otro sector un poco mucho más vulnerable que está como perdido en todo esto del acceso, ¿no? Por lo menos acá en provincia y capital, imagínate para el interior tucumano, está como más restringido ese acceso, y ya son varios meses, o sea, esto que vos decías al principio, era excepcionalidad y ahora ya no hablamos de excepcionalidad, hablamos de que va a seguir funcionando así. Sí. Me ha parecido como muy extremo en nuestra provincia cómo se está manejando, y quería compararla por ahí, chusmear con otras localidades, sí, sí, con otras provincias. Bueno, gracias por contarnos cómo están por allá. Nosotros también tenemos todo virtual, así que, bueno, si uno tiene acceso a la MEP virtual, porque son causas de familia, con lo cual son reservadas, puede ver los expedientes todo el tiempo. De hecho, las presentaciones son electrónicas, así que, digamos, tenemos todo bastante aceitado con lo virtual. Ahora también hacemos toda la vista virtual a las asesorías, también a la cámara, con lo cual, digamos, estamos todos en el mismo sistema informático, y eso es algo bueno, que ya lo teníamos desde antes y que estamos utilizándolo lo mejor posible ahora. Y bueno, tener acceso remoto cada uno desde su casa, la verdad que es una cosa muy importante, porque si no sería imposible, ¿no? Y esto, la verdad que al principio éramos pocos, y que después, por suerte, la Corte empezó a darle celeridad a esto, y ya casi todo el mundo en la justicia tiene acceso. Después, si lo usan o no lo usan, es otro tema, pero el acceso está, así que me parece que eso es una herramienta buenísima, que espero quede también. Pero sí es cierto lo que vos decís, y hace poquito hablaba con la doctora Rey Galindo, que es jueza de familia en la provincia de Tucumán, la dificultad que tienen también ellas desde el interior de Monteros, la dificultad con personas que viven en el, como me decía ella, no, en el valle, ¿no? En los valles calchaquíes. Ella bueno, tiene sí, jurisdicción en los valles, de Amaicha entonces, del Valle, que bueno, es el caso de Juli, es de Amaicha el de triple claro, filiación, sí, es de Amaicha del Valle. Sí, bueno, entonces lo dificultoso también para ellos ir digamos, está moviendo, ella es una jueza muy proactiva, y se mueve, y va ella a los lugares a buscar a los chicos, y a escuchar a la gente, y está tomando aún así todas audiencias, a tomar ella presencial a la casa de la gente, digamos, es una mina muy proactiva, ¿no? Pero también todo esto complejiza, las barreras también geográficas en otros lugares también tampoco ayuda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos todos tratando de sostener como se puede, o la mayoría de nosotros sostener como se puede, y bueno, nos ponen estas situaciones así complejas.
Así que gracias por compartir tu No, de experiencia. nada, la idea era como para tener un panorama federal, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Gracias, Fede. Flor acá dice, el juzgado de paz de Pehuajó está fijando audiencias por Microsoft Teams desde fines de abril, están trabajando con mucha celeridad. Muchas gracias por los halagos. Me alegro que esté todo por allá así. Muy bien. En Mar del Plata comenzamos de a poco a tomar audiencias en etapa previa y otras materias mediante Microsoft Teams, vía remota, utilizando los recursos personales, ya que no tenemos computadoras con cámara ni micrófonos, adoptamos nuestros celulares para usarlos con cámaras. Sí, es lo que nos pasa. Mariela está contando esto desde Mar del Plata, y es lo que nos pasa a todos en el Poder Judicial, claramente. Si uno, las computadoras, no sé si muchos cuando van a las audiencias las ven, pero no tienen cámara, muchos no tenemos internet, con lo cual también desde otro lado están estas barreras quizás para poder hacer un servicio eficiente y eficaz. Pero se está trabajando y está bueno que estén estas herramientas. Norma, me parece que también debemos los letrados tomar conciencia y responsabilidad. Norma, estás muy callada, tiene el micrófono. Yo te leo. Conciencia y responsabilidad al hacer las presentaciones, que sean claras, determinar en la medida de lo posible el caudal del alimentante o todos los indicios que se puedan tener en cuenta a la hora de la cuantificación, dejar preparada la demanda para poder apelar si la fijación de provisorios no son suficientes, apelar y pedir que las resoluciones sean en tiempo y forma, tutela efectiva, coincido con vos claramente. Claudia, gracias, y quedas libre. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más que quieran compartir, que quieran decir? No se escucha. Acá me llega por cucaracha que les digo una cosa importante. Norma, no se te escucha. Me dicen por cucaracha acá, tengo acá los productores que me dicen que la disposición del registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que esto de los 12 días que se deja, está derogada, con lo cual lo han resuelto y es algo bueno. Así que me alegro mucho. Ahí, Norma, me parece que se te escuchó un poco. ¿Algo? No. No. Bueno. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para compartir? Si no, quedamos en libertad.